Vamos a hablar en este primer punto, vamos a hablar de desarrollo sustentable. Esto es una idea que ya hemos ido comentando a lo largo de este módulo. Simplemente vamos a revisar cómo surgió el concepto, qué significa y en las dimensiones actuales, algunos criterios para comprender las dimensiones actuales del desarrollo sustentable. Ahí tienen en la imagen las tres dimensiones clásicas del desarrollo sustentable: la dimensión ecológica o ambiental, la dimensión económica, la dimensión social. Y este es digamos, la forma universal de representar lo que es el desarrollo sustentable. En el gráfico se teoriza que algo es sostenible cuando pues se respetan y se siguen criterios para hacer sostenible desde el punto de vista ecológico, social y económico cualquier actividad, cualquier desarrollo, cualquier proyecto. Y califica las relaciones entre las dimensiones, por ejemplo, entre lo ecológico y lo social como soportable, entre lo ecológico y lo económico como viable, y entre lo social y económico como equitativo. Entonces vamos a ir viendo un poco, vamos a adentrarnos un poco en esta idea del desarrollo sostenible. Les recuerdo que esto es una clase de repaso. Estas láminas ya estaban digamos, en módulo 7 y es material revisable, ¿no? En principio, entender que el desarrollo sustentable es un proceso de crecimiento de la humanidad con la mira puesta en el cuidado y la protección del ambiente. Las líneas de pensamiento y el gráfico de las líneas de pensamiento que dieron origen a este concepto de desarrollo sustentable. Vamos a entender un poquito más este proceso de crecimiento, pero quedémonos con la idea de que desarrollo implica crecimiento de la humanidad, sin dejar de lado las preocupaciones por el cuidado y la protección del ambiente. El desarrollo sustentable hace compatible el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad con el cuidado por el ambiente. Y esto antes de que surgiera esta idea, este concepto, se pensaba que o se protegía el ambiente o se crecía económicamente, pero que las dos cosas no era posible lograrlas. De allí que esta forma de ver el desarrollo pues, ha sido se ha caracterizado pues, por hacer compatibles crecimiento y desarrollo con preocupación ambiental. El desarrollo sustentable es el término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Cuando hablamos del futuro, y recordemos la clase pasada que hablamos de destino y de futuro, cuando hablamos del futuro y hablamos de futuras generaciones, estamos ante lo que llamamos el compromiso intergeneracional. Es decir, cuando asumimos el desarrollo sustentable, estamos comprometiéndonos con el futuro, y es por lo que decimos compromiso intergeneracional. Eh, digamos, estamos tomando decisiones para el bienestar de las futuras generaciones. Si las generaciones que estamos presentes en el planeta tomamos compromisos con las futuras generaciones, si cuando llegue el tiempo de las futuras generaciones toman el compromiso con las que vendrán después, estamos ante un ciclo virtuoso de desarrollo y estamos asegurando que esto puede ser para siempre. Si cada generación se compromete con el futuro,
pues entonces tendríamos la posibilidad de tener planeta y condiciones ambientales para siempre. ¿Alguna duda, alguna reflexión que les surja de esta idea que acabamos de expresarles? Cualquier cosa, está el chat y pueden abrir los micrófonos. Bueno, ya esto lo hemos visto, la problemática, las problemáticas ambientales mundiales. Digamos, aquí hay otra lista de problemas ambientales mundiales que son, digamos, los motivadores de adoptar formas que permitan desarrollarnos, que permitan el crecimiento, que permitan el progreso, que permitan la generación de bienestar, sin desatender esta lista y estos problemas ambientales que están acá. Entonces, fíjense que, claro, probablemente para ustedes, para la generación de ustedes, esto les parezca pues así como que, bueno, obvio, o sea, no hay otra manera de crecer. Pero les repito que anteriormente al advenimiento o a la concepción del término de desarrollo sustentable, pues no era así, pues se pensaba que no había, o sea, o se cuidaba el ambiente o se desarrollaba económicamente. Entonces nos ponían ante un dilema que era, digamos, que no era tal, ¿no? Y entonces, bueno, el reto es ese, seguir creciendo, seguir desarrollándonos, seguir generando riqueza, seguir, dar bienestar y a la vez cuidar el ambiente. Esta es una definición formal de lo que es el desarrollo sustentable. Esta definición proviene de la misma gente que inventó, por así decirlo, el desarrollo sustentable, que fue la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en una publicación que se llamó Nuestro Futuro Común, que es de 1987. Y dice que el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer la suya. Y esto es lo que, les repito, llamamos el compromiso intergeneracional. Para Venezuela, ¿es factible el desarrollo sustentable? Puede ser la salida, es decir, el encontrar soluciones. Allá abajo tienen la foto de Arnoldo Gabaldón, que entre otras cosas fue autor de ese libro que está allí, pero que tiene una extraordinaria trayectoria en Venezuela en ambiente. Y él plantea, digamos, en su libro, copia del cual ustedes tienen allí en la sección de módulos, en los capítulos 1, 2, 3 y 4, y la tarea del foro hace referencia al capítulo 1. Entonces, bueno, ¿cuál es el origen del concepto? Plantea que el desarrollo debe ser sustentable ecológicamente, pero también en su dimensión social, económica y política. Nos dice que el desarrollo se reinterpreta, pero desde una perspectiva ecológica, que se hace además con visión humana, natural y ética. Entonces, para situarlo un poquito en el contexto, ya les dije que el desarrollo anteriormente había o era desarrollo o era conservación del ambiente, se tenía en ese dilema. Luego surge el concepto de desarrollo sustentable, que es el que concilia esas posturas y nos dice que puede haber desarrollo eh, teniendo especial cuidado con el ambiente. Y actualmente, a pesar de, y aunque todavía la línea y las aspiraciones y las agendas hablan de que debemos ir hacia el desarrollo sustentable,
hay gente que ya está hablando de una idea que se llama postdesarrollo. Es decir, llegar a una situación donde después del desarrollo, después de que se alcance un nivel de desarrollo determinado, se llega a una situación donde no se desarrollan más, donde se estabiliza el crecimiento, no se genera más riqueza, se estabilizan los procesos, ¿no? Y actualmente hay una controversia no muy conocida, que no está impactando mucho las agendas de discusión. Más bien las agendas de discusión política ahorita hacen referencia a cómo ser sostenible, pero sepan que hay una postura nueva que entonces dice, bueno, lo que debemos hacer es no seguir creciendo más, no seguirnos desarrollando. Y es lo que se llama postdesarrollo, ¿no? Entonces hay toda una escuela de pensamiento que está comentando ampliamente esas cosas en las agendas de discusión sobre estos temas. En particular, yo pienso que todavía la discusión de cómo lograr la sustentabilidad y hacer todos los esfuerzos posibles por alcanzar una orientación sustentable, una trayectoria de desempeño sustentable, es de lo que nos debemos ocupar, ¿no? Pero simplemente para darle un poco esa visión actual de lo que puede ser el debate. El gráfico que nosotros le estamos pidiendo que revisen en el libro de Gabaldón a los efectos de la intervención en el foro es este es un dato que les doy a los 13 que me acompañan en la clase de hoy. Fíjense que este gráfico nos habla, tenemos la línea de tiempo aquí abajo, 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1972, el inicio oficial de la preocupación mundial por el ambiente, que fue en la conferencia de Estocolmo en el año 72, y 20 años después, en la misma conferencia iniciada en Estocolmo, que se repite cada 10 años, o sea, cada 10 años se han venido dando conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente desde el año 72. Entonces hubo una en el año 82 y luego en el año 92, en Río de Janeiro, es cuando el planeta decide institucionalizar y fomentar y abocarse a la sostenibilidad. Aunque el concepto fue esbozado en el año 87, 5 años después es que en esa conferencia entonces se construyen y se dan las líneas para las políticas públicas, para las decisiones de financiamiento internacional, de capacitación, sobre desarrollo sustentable, ¿no? Fíjense entonces que ese gráfico nos presenta las dos líneas de pensamiento anteriores a la conceptualización del desarrollo sostenible. Había una línea de crecimiento, la que está arriba, una línea de desarrollo, perdón, una línea de pensamiento que hablaba de crecimiento económico y desarrollo como el motor del progreso. Es decir, había que crecer económicamente para poder generar bienestar, poder generar progreso. Y ese crecimiento económico en aquella época no se veía compatible con las preocupaciones de esta otra línea de pensamiento, que era la ecología, el conservacionismo y el ambientalismo. ¿Sí? Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, sepan que la Segunda Guerra Mundial significó además la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, se peleó en medio de una gran lucha de ciencia y tecnología, donde la innovación tuvo un papel destacadísimo y la tecnología tuvieron un papel destacadísimo en el conflicto, donde aparecieron nuevas armas y nueva tecnología
para pelear, y la fe en la ciencia y en la innovación se hizo prácticamente infinita, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se perfeccionó el radar, se perfeccionaron las comunicaciones, se perfeccionó el vuelo aéreo, se avanzó muchísimo en física nuclear y se crearon las bombas atómicas. Es decir, hubo aportes importantísimos para las ciencias informáticas, para lo que antes se llamaba computación. Entonces, bueno, se pensaba que todos los problemas humanos se resolvían a partir de ciencia y tecnología. Poco después de la guerra, digamos en los años 50, principios de los 60, comienzan a evidenciarse los problemas de ese modelo económico y ese modelo de desarrollo, porque empiezan a aparecer problemas ambientales llamativos, problemas ambientales importantes, así como reflexiones sobre ambiente y ecología trascendentes, reflexiones que, por ejemplo, ponemos como ejemplo el libro de Raquel Carson, La Primavera Silenciosa, que hicieron reflexionar muchísimo a la sociedad sobre, bueno, qué está pasando, qué estamos haciendo con el planeta, ¿no? Estamos contaminando, estamos ensuciando el aire, estamos llenando nuestras ciudades de basura, ocurrieron algunos eventos como el desastre de Bhopal en la India, donde una fábrica de baterías tuvo un escape de gas que mató a muchísimas personas en la ciudad. O sea, digamos, la gente empezó a darse cuenta de que el desarrollo económico y el progreso estaban lográndose, pero con un costo importante y con un costo ambiental importante. Entonces esa línea de abajo, esa línea de pensamiento relacionada con la ecología y el conservacionismo, empezó a tomar muchísima fuerza y empezó a oponerse al crecimiento económico y al desarrollo. Entonces empezó ese antagonismo donde lo que dando una mirada muy superficial al problema, se entendía que, cónchale, digamos, o crecíamos, nos desarrollábamos y alejábamos la pobreza y el hambre, o conservamos el ambiente. Y si conservamos el ambiente, entonces eso significaba que no había industria, que no había agricultura mecanizada, que no había minería. Entonces, dice, bueno, si queremos trabajo, queremos que la economía crezca, queremos generar bienestar, pues tiene que haber actividad económica. Y los ambientalistas decían, si quieren que haya bienestar, si quieren que haya salud, debe haber protección del ambiente, porque no es posible una cosa sin la otra. Además, cuando el ambiente se contamina, cuando el ambiente se degrada, la actividad económica también termina sufriendo porque se acaba la materia prima, los costos se incrementan. Entonces, digamos, no hay una compatibilidad, no había una compatibilidad aparente hasta que la Comisión Brundtland en el año 87 entonces concibe el término desarrollo sostenible, define las tres primeras dimensiones, lo económico, lo ambiental y lo social, y dice que para que algo sea sostenible, tiene que estar en el justo medio de esas tres dimensiones. Entonces, es por eso que después del año 87, en el año 92, esas líneas de pensamiento confluyen, ¿verdad? Y se logra hacer compatible crecimiento y ambiente, desarrollo y ambiente, se hacen compatibles. Y ese fue, digamos, ese es un poco la discusión de este tema que quería destacarles en esta sesión de repaso. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna pregunta? Por favor, estoy pendiente. Ok. Aquí tenemos otra visión de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. En este gráfico, ¿verdad? Fíjense cómo
hay una zona de desarrollo sostenible, que es la zona que está, este triángulo que está dentro del triángulo, ¿verdad? ¿Y cómo se lee esto? Bueno, por ejemplo, en la línea que dice crecimiento económico, tenemos una posibilidad de crecimiento económico entre 0 y 100%. Tenemos una posibilidad de sustentabilidad entre 0 y el 100%, y tenemos una posibilidad de equidad entre 0 y el 100%. Cuando se alcanza el desarrollo sostenible, fíjense que entonces el crecimiento económico no se ubica en el 100%, sino en una porción, en una fracción de ese porcentaje. La sustentabilidad tampoco es, digamos, es del 100%. No debo crecer económicamente al 100%, pero sí un 80%, para ser sostenible desde el punto de vista ambiental. No es que digamos, hay una porción de daño ambiental permisible que hay que otorgar para poder generar la actividad económica que produzca, e igualmente en cuanto a la equidad, ¿no? Entonces el desarrollo sostenible es una situación donde hay compromisos de los actores asociados a las distintas dimensiones del quehacer de los países y el desarrollo económico, ¿no? Aquí tenemos entonces las tres dimensiones que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y vamos a revisar ahora rápidamente las dimensiones actuales del desarrollo sostenible, ¿verdad? Que a lo ambiental, económico y social se le agregan lo político, institucional y lo cultural. Destaquemos que en la dimensión ecológica, es decir, ambiental, del desarrollo sostenible, cuando decimos dimensión ecológica, también entendamos que hablamos de dimensión ambiental, ¿verdad? Se trata de, y esto es importante de que lo internalicen, de que la sustentabilidad ecológica se refiere a la capacidad del planeta para albergar la vida biológica indefinidamente. Esto es sin deterioro de sus condiciones para albergar la vida. O sea, la sustentabilidad ecológica tiene que ver con la capacidad del planeta para albergar la vida. María, tu pregunta, ¿desarrollo sostenible y desarrollo sustentable son lo mismo? Sí, sí, les compartía unas ideas al inicio del módulo donde trataba de decirle que sustentable y sostenible, si bien estrictamente en castellano tienen significados algo diferentes, cuando nosotros hablamos de desarrollo sustentable y desarrollo sostenible nos estamos refiriendo exactamente al mismo concepto que hemos visto aquí en clase. Entonces, yo les pediría que lo asuman así y no tengamos, sí, eso tiende a confundir, pero usted dice desarrollo sostenible y lee el concepto que hemos visto unas láminas atrás y lo titula desarrollo sostenible y desarrollo sustentable y es lo mismo, es el mismo concepto. No tratamos de no hacer diferencias importantes sobre este punto. Entonces, en cuanto a la dimensión ecológica, entendamos que la dimensión ecológica del desarrollo sustentable es la capacidad para albergar la vida. Cualquier cosa que atente contra la capacidad del planeta para albergar la vida deja de ser sostenible desde el punto de vista ecológico o ambiental. Les hago una pregunta. ¿Qué cosas que hemos visto en clase o qué ejemplos tendrían ustedes de cosas que atentan contra la capacidad del planeta para albergar la vida? Es una pregunta que les hago.
Ajá, el consumismo extremo, Valeria. Pero ¿por qué el consumismo extremo? ¿Cómo relacionas tú el consumismo extremo con alterar las condiciones del planeta para albergar la vida? Porque en cierta parte nosotros tenemos una cantidad de recursos muy limitados, entonces cuando la gente comienza a querer consumir más de la cuenta, no solamente estamos gastando más recursos que pueden que nos sirva para un futuro o que sean, o sea, mantener como un consumo sustentable, no se está haciendo y adicionalmente a esto tenemos que tener en cuenta que muchas veces estos recursos o la forma en la que se ejecutan dichos productos que después van a salir al mercado, lo que están haciendo es que puede que queden tirados. Hay mucha gente, me voy a comprar un jean, pero un jean, ¿sabes cuánta agua tuvo que utilizarse para producir ese jean? Y tú vas y te compras como cinco, que posiblemente de esos cinco vas a usar dos. Entonces posiblemente esos otros tres o los dejas guardados y nunca los usas, o después los botas, o después los regalas. Y eso al final, no sé si ustedes han visto una noticia, pero es como de ropa usada, o ropa que las marcas desechan porque no se llega a comprar, como por ejemplo el fast fashion que viene siendo Zara y todo ese tipo de cosas. Eh, Eso lo llevan como para un lugar en Chile donde se revende, pero lo que han hecho es que hay cosas que ni siquiera se llegan a revender y lo están tirando todo en un desierto. Entonces imaginen cómo toda esa cantidad de desechos que estamos obteniendo ahorita, porque simplemente no queremos controlar la producción ni controlar el consumo, es lo que nos va a terminar llevando como a la pérdida, pues. Gracias, Valeria. Muy buena tu intervención. De nada. Ciertamente la industria de la moda tiene una huella ecológica altísima. Ya ustedes saben lo que es el concepto de huella ecológica, recuerden. La huella ecológica de la industria de la moda es muy, muy alta. La huella hídrica, el uso de agua para fabricar textiles, es elevadísimo. Y claro, luego cuando todo esto se convierte en desechos, entonces, y no son adecuadamente tratados, no son reciclados, no son dispuestos, entonces son mal dispuestos. La noticia del botadero de ropa en Chile sí impresiona, ¿no? Impresiona de verdad. Entonces, bueno, eso es un buen ejemplo de acciones que dejan de ser sustentables ecológicamente porque alteran la capacidad del planeta para albergar la vida. Todo lo que contamine, todo lo que signifique afectar la biodiversidad, todo lo que signifique el agotamiento de suelos o el agotamiento de bosques o la pérdida de calidad ambiental de los océanos, son acciones que dificultan las capacidades del planeta para albergar la vida y por lo tanto no son sostenibles económicamente. Eh, Aquí nos preguntamos si realmente está amenazada la sustentabilidad ecológica del planeta y bueno, hay varios hechos que sí nos aseguran que eso es así. Tenemos el problema de la biodiversidad, el agotamiento de las aguas, el cambio climático, la degradación de suelos, el deterioro de los ambientes urbanos y en los alrededores de las ciudades, el arsenal nuclear que es una amenaza y los desechos nucleares que son ciertamente un problema con muchísimo potencial. En este repaso rápido, hablamos de sustentabilidad social y vamos a entender entonces, recuérdense que estamos viendo conceptos asociados a las 5 dimensiones actuales del desarrollo sostenible. Vimos la ecológica, vamos a la social. Y la social nos dice que el desarrollo puede calificarse de socialmente sustentable cuando es capaz de generar una elevación continua en el tiempo del bienestar de la población. Algo es sustentable socialmente si garantiza que se va a elevar el bienestar de la población, ¿verdad? Eh,
si nuestro grado de bienestar aumenta y ese grado de bienestar además lo medimos con indicadores cuantitativos objetivos como nivel de ingresos, esperanza de vida, nivel educativo, salud, tiempo de ocio, o sea, con elementos que nos digan que efectivamente tenemos más bienestar, estamos siendo sustentables. Si por el contrario nuestro bienestar disminuye, si nuestro nivel de ingreso disminuye, si nuestra esperanza de vida disminuye, si los servicios a los que tenemos acceso disminuyen en su calidad, si no hay entretenimiento, no hay formación, no hay cultura, entonces, cónchole, estamos dejando de ser sostenibles socialmente. Ustedes, digamos, con la edad que tienen y lo que han experimentado a lo largo de su vida, ¿cómo sienten que ha sido la sustentabilidad social en Venezuela en estos últimos años? ¿Algún aporte de alguno de ustedes? María dice inexistente, contundente, María. Tú coincides entonces en que en Venezuela no hemos sido, la dimensión social no ha sido sostenible en los últimos años, que no hemos tenido una elevación continua del bienestar de la población. ¿Cierto? Eso es lo que quieres decir. Disculpe, no Sí, profe. existe. Ajá, Camila dice no existe. Ok, nosotros entonces estamos claros, ¿verdad? De qué es lo que significa esta dimensión. Eh, Perfecto, Luis. Todos aquí coinciden. ¿Tienen ustedes ejemplos de otros países donde la gente experimente un crecimiento en su bienestar? ¿Tienen conocidos, familia en el exterior? ¿Cómo sienten ellos que ha sido el bienestar? No hay comentarios. Bueno, fíjense entonces que el bienestar está unido a la posibilidad de acceder a mejor educación, condiciones de salud aceptables, ingresos suficientes, bienes y servicios culturales, igualdad de oportunidades, seguridad personal, participación popular, seguridad social, condiciones apropiadas del hábitat físico-natural y el disfrute de la libertad. Si pasamos esta lista, esta lista como una lista de chequeo en nuestra realidad y comparamos con otras realidades, nosotros seremos capaces de percibir o de tener una idea de cómo es la sostenibilidad social en las distintas sociedades con las cuales estemos en contacto, ¿no? Pero entonces, bueno, estamos claros de esta dimensión. Pasemos a otra. Sustentabilidad económica es una sociedad en la que su crecimiento económico se lleva a cabo de manera tal que su cúmulo de capital financiero, humano, natural, político e institucional se conserva o se mejora a lo largo del tiempo. Entonces, sustentabilidad económica es eh, se experimenta cuando los distintos conceptos que componen el capital se mantienen o mejoran a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son esos distintos conceptos asociados al capital que hay? Bueno, por supuesto está el capital financiero, es decir, la cantidad de dinero y valores
que se tiene. El capital humano hace referencia a las capacidades de la gente de un país, es decir, cuán formada está la gente, en qué cosas está formada la gente, con qué nivel de formación se tiene, qué habilidades, qué competencias tiene la gente. Entonces, por decirles una idea así muy burda, muy sencilla, un país que casi no tenga médicos es un país que tiene problemas en su capital humano. Un país que tenga médicos, ingenieros, obreros capacitados, bastante gente practicando oficios, es un capital humano diverso, preparado, capaz, ¿no? Entonces, sí, por decirlo, un capital natural hace referencia a a los recursos naturales, a la cantidad de aguas, a la cantidad de tierras productivas, a la cantidad de bosques y que existan en el país, a la biodiversidad, y eso es el capital natural. Y el capital político institucional hace referencia a, bueno, el funcionamiento y a las capacidades institucionales del país. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en la capacidad institucional eh, vamos a decir, de la Asamblea Nacional o la capacidad institucional del SAIME. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, bueno, el SAIME funciona bien, no funciona bien, resuelve los problemas de la gente, no resuelve los problemas de la gente. Ese es el capital institucional, ¿no? La Asamblea Nacional produce leyes, hace contraloría social, es un balance de poder. Imparques, protege al parque, a los parques nacionales, no los protege. Eso es capital institucional. Entonces, si un país mejora estos capitales a lo largo del tiempo, significa que es sustentable económicamente. Si no los mejora, pero los conserva, los mantiene, mantiene el nivel de capital financiero, el capital humano está funcionando bien, etcétera, pues está bien. Pero si por el contrario pierde capitales de estos, entonces no es sustentable económicamente. Ustedes son capaces de entender la relación entre la dimensión económica y la diáspora, entre la sustentabilidad económica y la diáspora. ¿Cómo relacionarían esas dos ideas a, con base a lo que estamos hablando en este momento? Por favor, quiero alguna opinión. Aquí abro la ventanita del chat. Una pregunta. Dígame. Diáspora es lo de la emigración, ¿verdad? Diáspora es exactamente. Diáspora es la Bueno, migración. bueno, Lo que yo pasa es lo que, puedo... perdón, Ajá. déjame aclararte algo. Cuando se habla de diáspora, porque siempre hay emigración, pero cuando se habla de diáspora es un evento masivo en poco tiempo, ¿ok? Solo para hacer esa precisión, adelante, coméntame. Bueno, profe, con la migración de tantos venezolanos, en Venezuela se está perdiendo capital humano porque se están yendo muchos profesionales a otros países y podría decirse que incluso los profesionales que se están formando hoy en día aquí tienen planeado irse del país. Entonces eso en lo que es la sustentabilidad económica se ve afectada por ese lado también, porque no va a haber suficientes profesionales porque todos habrán emigrado. Ese es el razonamiento, muchísimas gracias. Ese es el razonamiento correcto. Entonces, nosotros estamos perdiendo por la diáspora un capital humano importante. En consecuencia, ¿qué pasa con nuestra sustentabilidad económica? Les pregunto.
¿Qué podemos concluir de nuestra sustentabilidad económica como país? Bueno, profe, que está decreciendo, no está, la sociedad, la sustentabilidad económica en Venezuela está decreciendo porque está perdiendo ese capital tan importante que es el capital humano. Gracias, María. Exactamente. Podemos decir que está decreciendo o que no somos sostenibles económicamente o no hay sustentabilidad económica, la estamos perdiendo. Está bien. Nada, solamente hablamos del humano porque tenemos la diáspora como gran ejemplo, pero si nos paseamos por el capital financiero, pues también pudiéramos sacar una conclusión parecida. En cuanto al capital natural, sí sabemos lo que está ocurriendo en el país a través de los 15 problemas ambientales que revisamos en clases, que nuestro capital natural tampoco es sostenible y que lo institucional pues como que no está funcionando muy bien tampoco, ¿no? Porque hay algunas instituciones que funcionan bien, pero algunas otras no tanto. Entonces también pudiéramos concluir que en términos generales nuestro país no es sustentable tampoco económicamente, ¿no? Esto lo vamos a saltar y vamos a sustentabilidad política. Y la sustentabilidad política nos dice que algo es sustentable desde este punto de vista cuando existe la condición de una sociedad, mejor dicho, sustentabilidad política, es la condición de una sociedad para que pueda existir progreso sin tensiones sociales que perturben su avance. Es decir, que podamos progresar como sociedad sin que haya tensiones sociales. ¿Qué son tensiones sociales? Tensiones sociales son malestares. Tensión social es temor. Tensión social es verse empujado a emigrar. Tensión social son protestas, tensión social son quejas, ¿sí? Todo eso forma parte de las tensiones sociales. Entonces, cuando a un país se le va la sustentabilidad política, es que hay tensión social y además no hay progreso. O sea, entonces, digamos, esos son los que generan los problemas políticos. Aquí pudiéramos, digamos, abundar en ejemplos, pero nos vamos a saltar el punto, porque, digamos, se puede hacer tan interesante que entonces nos olvidamos el resto de las láminas y de la clase. Pero sepamos que esa es la condición. Y por último, la sustentabilidad cultural hace referencia a que a que lo nuevo no debe construirse sobre la nada, sino enraizado en el marco cultural que lo alberga. Es decir, para que algo sea sostenible desde el punto de vista cultural, debe ser asumible por la sociedad que lo acoge. Es decir, debe ser fácilmente asumible por la sociedad que lo acoge. Este, no sé, voy a poner un ejemplo igualito gráfico, burdo, pero de repente eh, una cadena de comida de sándwich a base de, no sé, algo que no nos guste, de sesos de mono o de perro, que son comidas que en otras culturas funcionan, pues aquí no sería sostenible culturalmente, porque, conchale, no, digamos, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, quizás el ejemplo no fue muy agradable, no muy bueno, pero por ahí van las cosas, ¿no? Lo que se desarrolle tiene que tener bases culturales importantes para que sea sostenible, porque si no, no lo vamos a asumir, ¿no? No lo vamos a asumir, no lo vamos a respetar, no lo vamos a comprender y no va a poder desarrollarse.
Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver? ¿Algún tema para pasar a la otra, al otro componente, a la otra lámina? Sin dudar por los momentos, profe. Chévere, gracias, Luis. Bueno, entonces vamos a pasar rapidito a la última, y esta sí es propiamente la clase 4 de, perdón un segundito, la clase 4 de sustentabilidad. Que no tengo abierto el archivo, ya lo abro. Estoy abriéndolo acá. Confírmenme si ven la lámina. Sí, profe. Gracias. Fíjense, entonces gracias, vamos a ver rapidito esto que está aquí. Vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos 2030. Y esto lo hemos titulado El mundo en el 2030, una mirada al futuro según los objetivos de desarrollo sostenible. Ya tenemos más o menos claro qué es el desarrollo sostenible, ya sabemos que el desarrollo sostenible, fíjense que pasamos a hablar ahora, porque la lámina lo dice, de desarrollo sostenible y no sustentable, les repito que es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hablar un poco, vamos a tratar de introducirles de manera amena este tema, ¿no? Y vamos a ver estas partes, ¿no? El mundo para comprender el mundo en el 2030, vamos a recordar cómo estaba el mundo en el 2015. Vamos a hablar de desarrollo sustentable y los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Vamos a hablar de cómo estaría constituido ese mundo en el 2030 y luego vamos a ver entonces rapidito los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030. Bueno, empezamos con el mundo en el 2015. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué esta fecha del 2015? Pues resulta que en el 2015 la ONU, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, evaluó los avances logrados por una cosa que se llamó Objetivos del Milenio. Los Objetivos del Milenio fueron propuestos por la ONU en el año 2000 y se constituyeron en un compromiso de los líderes mundiales. Fíjense, ustedes casi todos son del 2000 para acá, pero que nacimos antes del 2000. Siempre el año 2000, el fin de siglo, el final del siglo XX, el final del milenio, digamos que es como un punto de inflexión trascendente, siempre fue visto como una promesa de futuro. Alcanzar el año 2000 era alcanzar, digamos, el futuro con todo lo que ustedes se imaginen que es el futuro y que ustedes puedan seguir imaginándose que es el futuro, pero en el año 2000 carros voladores, bienestar para todo el mundo, cero hambre, eh, paz mundial, cero conflictos, abundancia, madurez social. Esas eran las promesas y lo que se aspiraba para el 2000, de acuerdo al imaginario de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De acuerdo a lo que se imaginaba la gente para la segunda mitad del siglo XX. Pero entonces, cuando muy cerca ya del año 2000, digamos a finales de los años 90, cuando los líderes mundiales y la ONU se da cuenta de que ese imaginario, eso no se va a alcanzar y de que seguimos teniendo retraso en algunos aspectos mundiales importantes, bueno, pues se decide entonces promover una cuestión que se llamó los objetivos del milenio.
Y fundamentalmente, los objetivos del milenio se enfocaron en lo que se consideraba una vergüenza mundial, en el hecho que hubiera todavía en el año 2000, que les repito era un hito importante, pensar en que todavía había gente en pobreza extrema. Entonces el compromiso para el año 2000 de los líderes mundiales, y cuando decimos líderes mundiales queremos decir los presidentes de todas las naciones de las que forman la ONU, ellos se comprometieron a esto que está aquí, a esta frase que está aquí, que dice, no escatimar esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema. Y eso fue los objetivos, eso era el motivo principal de los objetivos del milenio. Pasados entonces 15 años desde el 2000 al 2015, en el 2015 esos objetivos habían llevado a los siguientes logros: disminuir la tasa de pobreza extrema, aumentar la escolarización, mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar la Alianza Mundial para el Desarrollo. Es decir, los esfuerzos conjuntos de un grupo de naciones y de países enfocados en lograr lo que en el año 2000 se llamó Objetivos del Milenio, 15 años después, en el 2015, habían logrado estas cosas. Sin embargo, en el 2015 todavía persistía la desigualdad de género, las brechas entre hogares pobres y ricos seguían siendo grandes, el cambio climático y la degradación ambiental afectaban el progreso, logrando particularmente impactar con más fuerza a las personas más pobres, y los conflictos continuaron amenazando el desarrollo humano. Es decir, la evaluación que se hizo del progreso de los objetivos del milenio en el 2015 nos dejaron ver al planeta que todavía, y a pesar de los logros, había importantes asuntos que todavía no habían sido resueltos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las reflexiones en el 2015 dijeron, bueno, vamos a pasar de enfocarnos a combatir la pobreza extrema en lograr lo que es el desarrollo sustentable, que ya ustedes saben lo que es el desarrollo sustentable y tienen la definición de la Comisión Brundtland del año 87, pero también tenemos una definición de Gabaldón del año 2006 que nos va a permitir leer, que es la que dice que el desarrollo sustentable es el camino para hacer que la humanidad logre una mejor calidad de vida y una mayor equidad social y económica, y al mismo tiempo garantiza el mantenimiento y enriquecimiento de los soportes naturales de la vida en la Tierra. Fíjense que Gabaldón dice que es un camino, y por eso tienen esta foto, por esto escogí esta foto que está aquí, de un camino, ¿verdad? No de un estado al que vamos a llegar, sino de un camino que hay que recorrer continuamente, y así es la vida, así vamos, bueno, un continuo, el presente es un continuo, pero queremos un presente continuo sostenible. De la revisión del resultado de los objetivos del milenio del 2015, otra vez, los líderes entonces se sentaron a evaluarlos, y en el 2015 los líderes mundiales se proponen un nuevo grupo de objetivos para que en el 2030, es decir, 15 años después del 2015, el mundo alcance y logre poner fin a la pobreza, avanzar de manera importante en la lucha contra la desigualdad y la injusticia y reducir los efectos del cambio climático. ¿Okay? Entonces, recapitulando, tuvimos los objetivos del milenio que estuvieron vigentes desde el 2000 al 2015. En la evaluación que se hizo de los logros de esos objetivos,
se produce una reflexión donde se cambia el enfoque de ese esfuerzo mundial y pasa de combatirse a la pobreza extrema a enfocarse en lo que es el desarrollo sustentable, haciendo énfasis en estos 3 puntos que están en esta lámina, ¿no? ¿Qué se plantea entonces a lograr? Lo que se plantea se resumen en un programa que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. La Agenda 2030 contempla 17 objetivos, cuyos logos tienen ustedes allí, y 169 metas. Acuérdense que objetivo es lo que queremos alcanzar y la meta es la cuantificación de ese objetivo. Si decimos fin de la pobreza es el objetivo, la meta es acabar con la pobreza en un 90%, etcétera. O sea, es la cuantificación del objetivo, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos cosas como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, por poner algún ejemplo. Y más abajo tenemos acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, agua limpia y saneamiento. O sea, son bastante diversos los objetivos, ¿no? Entonces vamos a leerlos rápidamente. Objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. El 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. El 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. El 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. El 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. El 10, reducir la desigualdad en y entre los países. El 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. El 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El 14, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El 15, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. El 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y el 17, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. A ver, ¿algún comentario sobre los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Creen que están completos, que abarcan por lo menos las 5 dimensiones del desarrollo sostenible que vimos en el repaso anterior? ¿Piensan que les falta algo? ¿Cómo sienten, cómo perciben que estamos con relación a los ODS en nuestro país, en nuestra realidad? A ver, ¿los escucho un momentico o los leo?
A ver, disculpen, no, ese sí, profe, que me colocan en el chat, significa que creen que están completos, piensan que les falta algo. Yo los veo completos. Tú los ves completos. Gracias. ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Hay algo que digas, cónchale, esto me llama la atención? ¿Qué significará? Me llamaría más la atención el de salud y bienestar, el número 3. ¿Te llama la atención que ese sea un objetivo de desarrollo sostenible? Ese Ok, mismo. ok, fíjense, ¿a qué dimensión del desarrollo sostenible asociaríamos al objetivo número 3, salud y bienestar? Acuérdense que teníamos la política, la cultural, la económica, la social y la ambiental. Adelante, Luis, a ver a qué dimensión la asocias. Sí, se recuerdan que el concepto de desarrollo sostenible teníamos 5 dimensiones: la económica, la social, la cultural y la política. Ese objetivo número 3 de salud y bienestar, con qué dimensión de la sostenibilidad estaría asociado? De esas 5, ¿con cuál crees tú que estaría asociado? Gracias, Camila. Exactamente, con la social. Fíjense que cuando vimos la dimensión social, gracias, Luis, cuando vimos la dimensión social, cónchole, bueno, la salud era uno de los elementos que se nombraba allí, o sea, y decíamos que para que algo fuera sostenible socialmente, tenía que haber salud, salud y bienestar, pues, y tendría que haber una mejora del bienestar social, ¿no? Del bienestar social. Entonces, oye, el objetivo número 3, que provee, pues, que significa que haya más salud, que sea accesible y que haya bienestar, pues está directamente relacionado con ese objetivo. Si les pregunto, hay una intervención de Camila. Camila dice, profe, creo que solo se quedará en palabras. Los intereses económicos individuales de cada país siempre serán su prioridad. A ver, Camila, yo pienso que tienes algo de razón. Sin embargo, hay países y hay sociedades y grupos de naciones que se toman esto muy en serio, y que han pasado a evaluar su gestión con base al logro y al estado de logro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Hay países, lamentablemente como el nuestro, donde acaba de hacerse por parte de una ONG, acaba de hacerse una evaluación de cómo vamos con relación a los objetivos de desarrollo sostenible en Venezuela. Y bueno, no vamos muy bien, ¿no? Entonces creo que para algunos sí se quedarán palabras, otros están tomando esto bastante en serio. A ver, María Pía pregunta, las 17 alianzas, ¿cómo sería eso? Bueno, las alianzas para lograr los objetivos, que es el número 17, tiene que ver un poco con la reflexión que nos hacía hace un ratico Camila. Fíjense, hay países ricos y países pobres. Hay países que tienen capacidades para lograr estas cosas y hay países que, cónchole,
donde esto les cuesta mucho. Por ejemplo, ustedes ya saben que, y las reflexiones que hicieron en el video Cambio Climático, algunos grupos colocaron acertadamente que la producción de energía usando combustibles fósiles genera gases de efecto invernadero, por lo cual es importante que hagamos una transición hacia fuentes de energía no contaminantes, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos en el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante. Caramba, para países muy, muy empobrecidos, que a duras penas tienen energía, que a duras penas tienen recursos, que son muy pobres, que tienen mucha hambre, donde no hay salud y bienestar, donde no hay educación, disculpen, les cuesta mucho abocarse a resolver el problema 7, energía asequible y no contaminante. Eso por poner un ejemplo, María Pía. Entonces, bueno, las alianzas para lograr objetivos son crear mecanismos donde se puede ayudar a los países más vulnerables, más pobres, a lograr sus objetivos mediante acompañamiento, financiamiento, y digamos, supervisión. Hay países tan pobres que ni siquiera son capaces, no tienen la institucionalidad como para decir, vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, a través de estas alianzas se espera, y es lo que de alguna manera ha podido funcionar en algunos sitios, que se brinde, se logren estas alianzas para que todos logren los objetivos. Un buen ejercicio, y gracias a todos por sus intervenciones, un buen ejercicio que podemos hacer es este cuadro de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, asociarlo a las 5 dimensiones del desarrollo sostenible, así como hicimos el ejercicio gracias a la pregunta de Luis en cuanto a salud y bienestar, ¿no? Entonces, nosotros ver, por ejemplo, industria, innovación e infraestructura, si yo les pregunto con qué dimensión del desarrollo sostenible asociamos este objetivo número 9, industria, innovación e infraestructura, con lo social, lo económico, lo cultural, ¿cómo lo ven? Una respuesta por el chat rápida. Económico, no hay duda. Así es, Camila, muchas gracias. Entonces, bueno, por ahí va la discusión, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Fíjense, esta Agenda 2030, estos 17 objetivos y sus 169 metas, en cuanto a agenda y programa, establece cómo se debe implementar, favorece la alianza, es decir, el objetivo 17, propone mecanismos de seguimiento y examen, son 15 años el lapso para cumplir con estos objetivos, entonces bueno, nada, se establece cómo deben hacerse, y se propone pues que se haga seguimiento y examen, y bueno, básicamente eso, ¿no? Les dejo estas 4 preguntas para reflexión, y se las dejo allí, simplemente no tenemos que contestarlas, son preguntas para que pensemos. Si la Agenda 2030 es solo un compromiso de los estados, esa es una pregunta de reflexión. Acuérdense de las escalas de la sustentabilidad cuando estén pensando en esta pregunta. ¿Cómo podemos contribuir los ciudadanos? Es otra de las reflexiones. ¿Sabemos qué hace nuestro país en procura de esto? Y la última es si identificamos estos temas en la discusión política actual. Bueno, con esto terminamos con lo que es la clase, y entonces quería
quería compartir pues algunos comentarios para poner para el final del curso y bueno, responder algunas inquietudes que puedan tener sobre el curso. Voy a parar la grabación.